ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, y queremos volver a entregarnos detalles respecto de todo lo que sigue ocurriendo en el Congreso con la tramitación de esta mega reforma que impulsa el gobierno. Ya hablábamos del desorden, de las nuevas indicaciones, de las recriminaciones cruzadas que ha habido en las últimas horas, temas que queremos conversar con el integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, miembro del Frente Amplio, diputado Jorge Brito. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Mauricio, Paula, todo el equipo de la radio. Saludos desde Valparaíso. ¿Hace mucho frío? No, nos decían que no tanto, diputado. Ay, para nosotros sí, esta semana ha estado más fría. Espero que no sea por la tramitación del proyecto de ley del gobierno que sentimos. Sí, ese ha tenido ribete de congelamiento en algún momento. Oiga, usted presentó varias indicaciones como parte de los parlamentarios de la oposición. ¿Qué pasó con esas enmiendas que introdujo a la mega reforma? Mire, de partida yo me descarto de cualquier estrategia que hablaba de tsunami o de inundar el debate. Lo que queremos acá fue un error, perdón, antes de seguir, fue un error esa estrategia porque en el fondo hoy día lo que le entrega al gobierno es un elemento para desplegar la suya, ¿no? Cuando el presidente acusa sabotaje legislativo por parte de la oposición y boicot. Sin duda, sin embargo, también es un error avanzar sin transar, citar pocas horas a la Comisión de Hacienda para analizar un proyecto tan amplio y profundo como este. Acá la Comisión ha funcionado menos días de lo que ha debido. Yo he solicitado que funcionemos de lunes a viernes. La semana pasada forzaron una votación a eso de pasado el mediodía del día jueves, teniendo todo el jueves en la tarde para sesionar, todo el viernes para sesionar, y sin modificar el avance del proyecto de ley, porque ya está definido que el próximo martes, eventualmente martes 19, esto se votaría en la sala de la Cámara. En consecuencia, si es necesario sesionar hasta el sábado y domingo, podríamos hacerlo sin retrasar el proyecto de ley. ¿Qué pasó con sus indicaciones? Las indicaciones nuestras, al igual que todas las otras ingresadas hasta el plazo fijado, prácticamente han sido reemplazadas por una indicación del gobierno que ingresó pasado este plazo. Esto es lo que hemos acusado como una jugada de ajedrez. El gobierno pidió, por favor, fijemos el lunes a las 12 del día para ingresar indicaciones para lograr armar el comparado. Sin embargo, vencido ese plazo, el gobierno leyó nuestras indicaciones e ingresó del propio Ejecutivo de carácter sustitutivo, que el reglamento establece que esas se votan primero que las otras indicaciones y una vez aprobadas se dan por rechazadas todas las indicaciones. Esto en ejemplo concreto, el día de ayer se votaron dos artículos, el artículo 3 y el artículo 9 del proyecto de ley, sobre el DFL2 y sobre el crédito tributario al empleo. Ambos artículos, al votarse la indicación del Ejecutivo, se dio por rechazada una veintena de indicaciones de distintos parlamentarios. Entonces, si bien es cierto que hubo un intento, una estrategia fallida por parte de un parlamentario en particular, también es cierto que el gobierno ha utilizado aquello para negar el debate, para restringir el debate y de esa manera avanzar sin transar con una reforma que los cálculos no cuadran, como lo señaló el Consejo Fiscal Autónomo y un montón de expertos, y a pesar de eso siguen defendiendo medidas que no tienen evidencia que van a contribuir al crecimiento y al empleo, pero sí a un mayor forado fiscal, al abismo fiscal, como lo ha establecido distintos economistas, incluso el exministro Marcel, que señaló que si el proyecto avanza como está, Chile va a superar el límite de endeudamiento del Estado del 45% del PIB. Ya, pero diputado Brito, ¿qué señal se le da a esta altura a la ciudadanía? Porque claro, desde un lado, desde el gobierno, acusan una especie de sabotaje, digamos, por estas miles de indicaciones. Luego el gobierno presenta estas indicaciones sustitutivas que anulan las indicaciones que ustedes enviaron. ¿Qué señal se le da a la ciudadanía con una clase política en su conjunto que está dando este espectáculo? Bueno, yo comparto con usted que esto es la peor forma de tramitar un proyecto de ley que además va a quedar hasta el año 2050. ¿De lado y lado? De lado y lado, en el sentido por los que intentaron inundar el debate, pero también por los que intentan avanzar sin transar. Yo he planteado con total transparencia hace 3 semanas al ministro Quirós toda la disposición al diálogo. Tenemos claridad de los artículos que no vamos a aprobar, y se lo puedo señalar acá, que es la invariabilidad tributaria, la reintegración del sistema tributario, pero también hay cosas que queremos corregir. Por ejemplo, el quitar el IVA a las constructoras
es una medida costosa que no va a ver reflejado en el precio de las viviendas, lo señaló la Cámara Chilena de la Construcción y un montón de expertos, y mejor sería subsidiar el pie del crédito hipotecario a la primera vivienda. Ese tipo de idea es algo legítimo que queremos ver que el gobierno pueda acogerla. Sin embargo, han decidido avanzar sin transar. El DFL2 fue exactamente lo mismo. El DFL2 es un mecanismo que está considerado para las personas, para que usted pueda tener una vivienda económica, arrendarla y con eso pagar solo un 5% de impuestos por las rentas que genere. Sin embargo, el ministro Quirós ha pedido que eso en la ley quede establecido también para las empresas inmobiliarias, que puedan hacer negocio con este beneficio social. Yo esperaría a los parlamentarios de la derecha que tuviesen apertura a acoger parte de estas indicaciones que no son de una izquierda radical, por el contrario, son desde la perspectiva de política pública. Y después, y lo más terrible de esto, Mauricio y Paula, es que si usted suma todos los ingresos que proyecta la IPRES y todos los costos que proyecta la IPRES reconoce que este proyecto de ley va a generar un mayor déficit fiscal durante todo el periodo de gobierno del presidente Kast. Pero si usted ve las estimaciones del Consejo Fiscal Autónomo, el Consejo Fiscal Autónomo establece que son a lo menos 350 millones de dólares más para el próximo año de costos fiscales de este proyecto, que los cálculos tienen parámetros y supuestos que están errados. Y en consecuencia, yo esperaría que el gobierno acogiera alguna de las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, pero ninguna tuvo respuesta en esta tramitación. La ciudadanía que ve cómo aumenta el costo de la vida, también por las decisiones que tomó el ministro Quirós en relación al MEPCO, hoy tiene que tener la certeza de que estamos construyendo la mayor amplitud posible para detener algunos de estos artículos que ponen en riesgo las finanzas públicas y para poder reparar lo que el gobierno tenga apertura de acoger. Pero hasta el momento eso no ha ocurrido. Hoy día a las 12 de la noche esto tiene que salir de la Comisión de Hacienda y el debate está excesivamente restringido. Estamos conversando con el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito. Diputado, a propósito de lo que conversamos, ya vamos a ir al detalle también, porque poco se ha hablado de las indicaciones originales que presenta el gobierno, luego las sustitutivas, que tienen componentes que han sido rechazados ya incluso por la Asociación Nacional de la Prensa, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero a estas alturas del debate, en un debate que es político y técnico, pero eminentemente político también, ¿no parece baladí lo que usted llama una estrategia fallida de un parlamentario? Porque uno podría decir, aquí la oposición desperdició una oportunidad de coordinarse y enfrentar al gobierno de una mejor manera, sin embargo le entrega esta pildorita del tsunami de indicaciones que al gobierno le sirve hoy día para desplegar su estrategia de bloqueo de esta mar de indicaciones, ¿no? Sí, yo por eso desde un inicio me distancié de ese anuncio, lo conocimos por la prensa. Yo he instado... Pero ya ha pasado varios días. ¿Qué cálculo, qué reflexión hace usted en torno a eso? Como a la coordinación de la oposición ha estado completamente coordinada, fue un solo parlamentario. Aquí se perdió una oportunidad importante de incidir de otra manera en un debate tan complejo como una norma que va a tener repercusiones por varios años más. Mire, yo comparto la crítica que usted desarrolla a esta estrategia, pero también es cierto que nosotros no descansamos en acusar al resto, sino en trabajar en lo que tenemos en común. Y con las fuerzas progresistas tuvimos un encuentro que instamos nosotros a realizar indicaciones en conjunto, indicaciones acotadas, que buscaran poder atender los planteamientos del Consejo Fiscal Autónomo y de otros expertos. Estas indicaciones fueron 20, de un proyecto de ley que modifica múltiples leyes, que tiene más de 50 artículos, que va a quedar hasta el año 2050. 20 indicaciones me parece que es del todo razonable. Y le voy a poner un ejemplo que para mantener la ley Longueira, cuando vino el trámite de la nueva ley de pesca, solo la bancada de la UDI le puso más de 500 indicaciones a la nueva ley de pesca. Lo que nosotros acá hicimos fue, en mi caso, ingresar 55 a título propio como bancada y 20 junto con las fuerzas progresistas. En consecuencia, entendemos que nuestro trabajo no es oponerse a todo, es también presentar propuestas. Y el día de ayer las estuvimos intentando defender, pero como el gobierno ha restringido el debate junto con el presidente de la comisión, lamentablemente están avanzando sin transar, sin acoger los planteamientos de organismos expertos, y la dificultad de esto es que si esto no se corrige en el Senado, si el gobierno no tiene apertura al diálogo,
que ahora o más adelante, que no ha demostrado hasta ayer, los costos los va a pagar el fisco. Y el Consejo Fiscal Autónomo advierte que son de cientos de miles de millones. En consecuencia, aún estamos a tiempo de corregir. Yo no descarto hasta el último minuto lograr un buen acuerdo por Chile, pero para eso necesitamos más diálogo, más apertura, sin retrasar el avance del proyecto de ley. Ojo ahí, el gobierno acusa que queremos dilatar. Falso. Acá podrían haber citado los días jueves a sesión, el día viernes, sin embargo, el sábado y domingo también digo, sin embargo, no han querido, y eso es única y exclusivamente por negar el debate, porque no quieren atender los planteamientos que se han planteado, y los cálculos definitivamente están mal hechos. Usted puede tener una opinión y yo otra, pero los números no cuadran, y eso es un hecho. Ahora, diputado Brito, el diputado Romero, presidente de la Comisión de Hacienda, que usted también integra, ha defendido su actuar sustentándose sus decisiones en el reglamento, digamos, en la norma. Pero hay quienes aquí dicen que lo que se está haciendo, como usted recordaba, es inhibir el debate parlamentario, y por lo mismo plantean llevar esto al Tribunal Constitucional. ¿Hay base constitucional, hay base para realizar un alegato a nivel constitucional, o esto también es una maniobra dilatoria? No, yo me descarto de cualquier maniobra dilatoria al respecto. Sí creo que es importante que esta tramitación no se vea manchada por vicios de constitucionalidad. Hasta el momento hemos identificado a lo menos 3 en relación, primero, al trámite de este proyecto de ley. Se ha acordado que esto sea en forma simultánea en la Comisión de Trabajo y Medio Ambiente a partir de mañana, y eso transgrede el artículo 122 del reglamento. Es algo muy técnico, pero es real. También en relación a que, por ejemplo, se nos impidió debatir en la votación en general, aludiendo a que ya habíamos utilizado el tiempo en las audiencias que habíamos tenido. Eso es una innovación de la Comisión de Hacienda que no se había visto nunca, porque el reglamento establece que nosotros podemos solicitar la palabra lo menos 2 veces antes de la votación en general, y eso no se permitió el día jueves de la semana pasada en el ex Congreso. Y además, ahora se está con este jugada de ajedrez que hizo el gobierno, descartando paquetes de indicaciones. Simplemente cuando sea aprobada la del gobierno, se dan por rechazada una veintena de indicaciones de parlamentarios que ni siquiera se han alcanzado a leer. O sea, ¿usted cree que hay base para declarar todo esto inconstitucional? No sé si todo, pero sí que el trámite está acumulando vicios de constitucionalidad. Nosotros vamos a hacer una eventual presentación responsable en la materia una vez haya concluido la tramitación. Sin embargo, sí es importante que más allá de que el día de mañana digamos te lo dije, que acá no llevemos a Chile a un abismo fiscal. Y todos han advertido, incluso los cálculos de la IPRES, que este proyecto va a haber aumentado el déficit fiscal el próximo año y a lo menos hasta el año 2031. Solo podría recuperarse esto si es que se crece como el ministro Quiroz quiere, pero como todos han objetado, que no hay base para poder proyectarlo. Así que esto es una situación difícil. La gente tiene que tener por lo menos la tranquilidad de que nos estamos esforzando para hacer de esto la mayor amplitud posible. Yo he tenido diálogo directo con la bancada incluso de la UDI, o sea, los planteamientos de la ex ministra del Trabajo, Evelyn Matei, respecto, por ejemplo, al crédito tributario que ayer se aprobó en la comisión, a pesar de que la ex ministra del Trabajo, Matei, lo destruyó respecto a que no hay evidencia que pueda advertir que se va a generar un puesto de trabajo con este crédito tributario que representa el 90% del costo fiscal del proyecto para el próximo año, 1.5 billones de pesos, millones de millones, y en consecuencia, vemos que están improvisando con las finanzas públicas. Si hace un mes ponían el grito en el cielo que había un desastre fiscal y hoy día proponen acrecentar el déficit, me parece que algo no cuadra. Las consecuencias, si bien las va a pagar todo Chile, nosotros queremos enmendar este proyecto antes de que salga del Congreso. Aún estamos a tiempo. Le pedimos respetuosamente al ministro Quiroz que desista de avanzar sin transar, que atienda las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, de sus propios alcaldes y alcaldesas, donde el alcalde de Zapallar lideró la presentación de los municipios del país en contra de las medidas que propone el gobierno, que modifican las contribuciones y el Fondo Común Municipal, y en consecuencia hay que quitarse los sesgos ideológicos para poder anteponer el interés de Chile y con eso no cometer lo que algunos podrían llamar errores, pero en consecuencia pueden terminar siendo horrores.
Diputado Jorge Brito, miembro del Frente Amplio, muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día y espero noticias al final de la jornada que concluya a las 24 horas. O al inicio de la Comisión próxima, digamos. Así es. Muy probablemente, gracias. Ok, chao, chao. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.